Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en la tarde de hoy. Me acompaña Eduarda Andújar. Buenas tardes, Eduarda. Es un placer. Y está haciendo presencia, llegando en este momento, el licenciado Israel Abreu, quien tiene hoy la responsabilidad de hablar sobre economía y las últimas novedades en el ámbito de las finanzas. Buenas tardes, don Miguel, y muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de la 98.5. Agradecido siempre de que nos permitan llegar a sus hogares y bueno, hoy a entender un poquito de economía con nuestro querido Israel, una persona que es muy diestra en esa área específicamente y sobre todo en estos momentos donde la República Dominicana, desde mi punto de vista, el experto nos dirá luego si es así, pero donde la República Dominicana creo que se enfrenta en términos económicos o que camina en términos económicos por pantanos que se mueven y arenas movedizas que no se ven y parece como que a veces se hunde más de la cuenta, digo yo, no sé. Tremendo privilegio, don Miguel. El peligro de moverse en arenas movedizas es que por más esfuerzo que tú hagas para salir de ella, más te hunde. Así es. Un privilegio, don Miguel, acompañarle junto a Eduarda. Claro, Eduarda es... Bueno, Eduarda es de las jóvenes políticas dominicanas que tiene mucho por venir y que se ha preocupado por prepararse para jugar un papel determinante, porque yo siempre he abogado por el relevo generacional. Y todos los partidos pueden cooperar de acuerdo con sus capacidades para lograr que ese relevo llegue lo antes posible y que transforme realmente a la sociedad dominicana, porque todo tiene un ciclo y los ciclos comienzan y terminan. En ella convergen dos grandes cualidades. Bueno, ella... además de la inteligencia que se sobra aquí en esta cabina, es una mujer sumamente bella. Que Dios la bendiga. Sí, pero gracias. La belleza de ella, además de la física, es también una belleza interior. Es una gran mujer, sin lugar a dudas, Eduardo. No debo perder la oportunidad para decírselo, profesor. No, así es. Porque es muy difícil, Eduardo, de verla, profesor. ¿Cómo que es muy difícil? Yo le estoy forzando para que venga más a menudo aquí, porque yo creo que... Yo, si ella viene más a menudo, me comprometo. Pero pues comprométase a venir, porque yo estoy viniendo mucho más a menudo. Bueno, la importancia de que ella venga más a menudo es que enriquece el programa, pero también le da la oportunidad a ella de tener un espacio de expresión mucho más amplio, ¿no? Como este. Yo quiero referirme en el día de hoy a una segunda reunión que el presidente sostuvo en el Palacio de la Policía para dar un informe sobre los avances que en materia de lucha contra la criminalidad y la delincuencia el gobierno está tratando de llevar a cabo. El presidente, como cabía esperar, porque aparentemente esa es la tónica de su gestión, reiteró hoy que el asunto ha mejorado, pero yo no veo en qué se basa el presidente de la República. Dijo que el próximo lunes o próximamente va a dar una serie de estadísticas, como si el problema de la seguridad ciudadana se pudiera medir solamente en estadísticas que pueden ser maquilladas. Porque ¿de dónde salen esas estadísticas? De las propias autoridades dominicanas que tienen el interés realmente de tratar de ocultar una realidad que todos estamos viviendo tremendamente, con mucho espanto aquí en la República Dominicana. No hay día en este país en que no ocurra un hecho de sangre o una situación de asalto que ponga en vilo a la gente. Y entonces el presidente, yo creo que el presidente no gana mucho tratando de disfrazar una situación que nadie va a aceptar, porque la gente está viviendo en carne propia, porque la angustia es colectiva y la angustia va en completo aumento. No importa que el presidente diga que cite cifras que nadie va a creer al fin de cuentas, lo que la gente necesita realmente es mayor protección de la policía y que el número de atracos y de asesinatos y de asaltos a plena luz del día y en cualquier momento y en cualquier barrio de la ciudad y de cualquier pueblo comiencen a disminuir y se haga esa disminución ostensible a los ojos de todo el mundo, porque las estadísticas no valen por sí mismas.
Y algo importante y que aprendí la semana pasada es que hay estadísticas muertas y es que a veces los ciudadanos no van a denunciar y no denuncian o porque hay una falta de confianza en la autoridad o porque simplemente lo dejan pasar o dejan pasar el tiempo porque no tuvieron el momento o no sacaron el momento para ir a denunciar. Yo creo que lo que ha pasado en la República Dominicana, y lo decía en otra ocasión, es que la gente ha perdido el respeto a la autoridad y la confianza a la autoridad. Entonces, desde mi punto de vista, es que la gente no está acudiendo a denunciar cuando sucede un hecho delictivo. Y por supuesto, si no hay denuncias, las estadísticas tienen que bajar. Pero el gobierno se suma, cada día suma el gobierno una preocupación a la sociedad dominicana. Mira, la semana pasada, la ministra de la Mujer suscribió un acuerdo en España con una colega española, Irene Montero, que es una de las mujeres más controversiales que hay en toda Europa hoy en día, y cuyo programa de género, llevado a un extremo realmente sorprendente, tiene encendido a España en una polémica que incluso ha sido uno de los factores que ha determinado el triunfo arrollador de la derecha conservadora y de la derecha extrema incluso en España en las elecciones que va a sacar del poder al Partido Socialista Obrero Español y a todos sus aliados, especialmente Podemos. Ha suscrito un acuerdo con esta señora Montero aparentemente sobre la base de un programa que ella sostiene en España, en la que está fomentando no solamente extender el asunto del tema de ideología de género a la infancia. ¿Y en las escuelas? En las escuelas, no, y eso en la escuela lo tiene de hace ya mucho tiempo, pero incluso ahora la nueva modalidad, que es muy sorprendente, y al artículo mío de mañana del Caribe, lo que yo emplazo al gobierno dominicano que diga que realmente si el gobierno con ese acuerdo asume un compromiso similar al que España está impulsando. Es decir, la señora Montero dice y defiende con mucho ardor y entusiasmo el derecho supuesto que tienen los niños de 7, 8 o 10 años a tener relaciones sociales con adultos siempre y cuando que esas relaciones sean consentidas. Entonces yo quisiera ver si es un derecho de la infancia tener relaciones sexuales con adultos por puro consentimiento. Y yo quiero decir, y yo quiero preguntarle a la señora Montero, bueno, ya no me va a responder, pero yo quiero saber si la señora Mayra Jiménez, que es su equivalente aquí en la República Dominicana como ministra de la Mujer, yo quiero saber si aquí se entiende, o el gobierno dominicano entiende, que los niños de 6, 7 u 8 años pueden tener relaciones sexuales con los adultos de 40, 30, 35, 22, 29, 30 o 60, o la edad mía, pues si hay un consentimiento. ¿Qué consentimiento? ¿Con qué sentido? ¿Qué sentido tiene un niño de lo que es una relación sexual cuando tiene 6, 7 u 8 años para dar un consentimiento para una relación perversa, como es una relación? Entonces, no hay violación. Entonces, la pedofilia queda automáticamente autorizado, legalizado en la República Dominicana si ese acuerdo asume el discurso que hoy en día tiene escandalizado a España. Entonces yo por eso digo, porque yo no puedo prejuiciar, entonces yo digo que el gobierno dominicano, que se precia de ser un gobierno transparente, cosa que nadie cree, debería publicar el texto completo de ese acuerdo, porque ese acuerdo no fue objeto de ninguna discusión previa. Esta señora, la ministra, viajó a España sin que ni siquiera el país fuera previamente informado, firmó un acuerdo que nadie sabe qué se persigue con ese acuerdo, que tiene que ver, que compromete la salud mental de la niñez dominicana. Porque incluso en España se están dando casos, y en muchos otros países se están dando casos escandalosos de los padres que llevan a sus hijos a desfiles de la colectividad LGTB
que desfilan desnudos, enseñando sus cuerpos, sus genitales, las mujeres sus partes íntimas, en plena calle desnuda, como si eso tuviera algún mérito. Entonces yo creo que aquí estamos viviendo o estamos reviviendo escenas de Sodoma y Gomorra. Y el mundo, y si nosotros aceptamos eso como un comportamiento normal y un derecho de la niñez a tener relaciones con adultos, por y simplemente porque el niño quiere, porque cualquier adulto con cierta experiencia puede estimular a un niño de cierta edad y puedo ponerle en una situación de indefensión sexual. ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso es criminal. Entonces yo creo como dominicano, y yo espero que el gobierno, entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer una aclaración, porque eso no fue un acuerdo entre una ministra y otra ministra. Es un acuerdo entre dos países, entre dos gobiernos, entre dos ministros de dos gobiernos. Y se supone que la ministra de la mujer, que es una mujer, es una política a quien yo le tengo mucho aprecio, porque, no sé, le tengo mucho aprecio y yo sé que es una persona de mucha valía. Para firmar ese acuerdo tuvo que actuar con un poder del Poder Ejecutivo. Porque un ministro no puede salir fuera del país y firmar lo que le dé la gana sin el consentimiento del gobierno del que forma parte. Entonces yo creo que eso es una obligación del gobierno dominicano, porque se está jugando con algo muy sagrado, que es la salud mental de la niñez dominicana. Porque entonces lo que vamos a tener dentro de 10 o 15 años es la más perversa de todas las sociedades que uno se puede imaginar. En que hay que salir a la calle a fornicar y hacerlo en plena luz del día, en cualquier lugar, e incluso en el Palacio Nacional. Don Miguel, solo a su comentario. Gente, si yo me altero con eso, y perdóname, Eduarda, porque es que realmente es indignante tener uno que plantear estos temas en un programa de radio cuando aquí los gobiernos se creen que tienen la autoridad suficiente para hacer cuanto le da la gana. Y que el hecho de que hayan ganado unas elecciones significa que tienen todo el poder del mundo para hacer de un país lo que le venga en gana. Y que pueden tomar decisiones por encima de la voluntad del pueblo dominicano. Decir varias cosas en relación a su comentario. Yo le decía la semana pasada que yo había leído una crítica, ¿no? Y en esa crítica, que es una crítica a los intelectuales del socialismo, yo me di cuenta de algo. Y es lo siguiente, y lo voy a rescatar porque a veces se confunden qué son los derechos y qué son las luchas por la ampliación de derechos. Y yo no sé qué cosa es lo que están defendiendo las izquierdas, por ejemplo, en España, pero definitivamente no es un derecho, es una aberración. Los niños son niños. Los niños tienen que comportarse como niños y tienen que vivir sus etapas como niños. Eso definitivamente no es izquierda, no es socialismo, porque se supone que usted busca preservar y garantizar la vida de los ciudadanos en sus justas etapas. Me preocupa lo que usted acaba de decir, porque desde hace un tiempo en mí hay una preocupación que es muy latente por las cosas que yo veo que se gestan en la sociedad dominicana. Y yo decía, bueno, pero el Estado no le está impidiendo a nadie que como adulto tome sus decisiones y entienda que se identifica con el género contrario. Bien, lo que esa persona tiene que entender es que cada célula, cada partícula de su cuerpo, lamentablemente, tiene unos cromosomas. O es XY o es XX. Sí, pero independientemente de eso, para terminar con esta parte, yo creo que el Estado, y cuando hablo del Estado no me refiero al gobierno, sino al Estado, al aparato que permanece más allá del gobierno, tiene que tener sus políticas claras. Y una de las cosas que más clara tiene que tener es el tema de la educación, el tema de qué se va a tratar en la escuela. Y definitivamente no es una cátedra de género. El texto de la Constitución señala la responsabilidad del Estado dominicano y fija los derechos que el Estado dominicano tiene y también los derechos que tienen los ciudadanos, porque eso está establecido en la Constitución.
Los gobiernos tienen política de gobierno y política de Estado, pero ninguna política de un gobierno puede ir reñir con los postulados de una constitución, porque si no, entonces este país... O con las políticas de Estado. Sí, pues sería un desorden. Ahora, yo creo que aquí en este país se están ocurriendo cosas muy extrañas y muy preocupantes. Por ejemplo, leí que hubo algunos diputados y que se está discutiendo en el Congreso de la República la posibilidad de objetar o de prohibir la objeción de conciencia. Bueno, si mañana, por ejemplo, porque considera que ciertas cosas, objeciones de conciencia, por ejemplo, pueden constituirse en la práctica como políticas de odio y actitudes de odio y de racismo. Por ejemplo, voy a decir algo, es decir, yo no estoy de acuerdo con esas exhibiciones vulgares de la colectividad LGTB. Bueno, eso es una política de odio. Y entonces y como es una política de odio, yo puedo ser sometido a la justicia por esa aberración, es decir, aberración en el objeto. Pero entonces, si el objeto si el voto de la objeción de conciencia se elimina, aquí no va a haber voto de disidencia en ninguna institución del Estado dominicano. Ni nadie puede disentir entonces, ni nadie puede... Ahora, No, pero permítame terminar la idea. Entonces, yo digo, bueno, a mí no me importa lo que hagan la colectividad EGC con su cuerpo. Eso a mí no me interesa, es un problema de ellos, ¿entiendes? Pero yo tampoco puedo decir, yo tampoco podría decir eso, porque yo no podría objetar, yo tendría que mirarlo, y cuando pasen frente a mí, si yo dejo de mirarlo porque me repugna lo que están haciendo, ya yo estoy asumiendo una política de odio contra una colectividad que se siente discriminada. Mira, yo creo que a veces llega un momento en que un país necesita pasar todas estas pruebas para despertar de un letargo que muchas veces lo sume y lo pierde en un letargo infinito, que es lo que permite entrar en barrena, porque este país puede estar en barrena, porque el gobierno dominicano a mí me parece que está en barrena. Y el hecho de que el presidente de la República le diga al país así, sin presentar estadísticas, sin presentar prueba alguna, de que las estadísticas han dicho que a pesar de las quejas de todos los medios, de la oposición, atacando al gobierno, la criminalidad ha bajado. Bueno, pero el presidente cree que porque el gobierno le diga al país que la criminalidad ha bajado, la gente se va a creer eso, cuando la gente está cerrando las puertas de su casa y teme salir a cualquier hora, y la gente está sufriendo el terror que significa el incremento de la criminalidad en todos los sentidos. Este gobierno no le da respuesta a ninguna inquietud del pueblo dominicano. Aquí todos los días hay imágenes hoy en día y pasando de un asunto a otro, porque todo es un berenjenal. Hay escenas de camiones nuevos cruzando la frontera llenas de haitianos, y el gobierno no ha dicho ninguna, el gobierno no ha respondido ninguna pregunta lógica y natural del pueblo dominicano con relación a lo que se está haciendo en la frontera. ¿Cuánto va a costar el muro? ¿Cuánto está costando el muro? ¿Cuánto ha costado hasta ahora? ¿Por qué se rediseñó el muro? ¿Por qué se le cedió un territorio de 15 kilómetros del territorio nacional? Va a quedar fuera del muro y que va a pertenecer de hecho materialmente a Haití. ¿Saben por qué? Porque el gobierno dominicano y los Estados Unidos y Canadá se convencieron de que el gobierno dominicano, el pueblo dominicano no iba a aceptar la instalación de campamentos de refugiados en su suelo. Y entonces han rediseñado aparentemente el muro para que una parte del territorio nacional quede del lado haitiano para poder hacer ahí los campos de refugiados. Eso sería un crimen contra la patria y un crimen contra la soberanía en el caso hipotético. Y yo no estoy especulando, yo estoy diciendo lo que dijo en el Congreso de la República un senador de una provincia fronteriza. Entonces yo creo que el gobierno dominicano tiene que responder esas inquietudes, porque estamos hablando de algo muy sagrado. No estamos hablando del costo de la vida y no estamos hablando ni siquiera del medio ambiente, estamos hablando de algo mucho más grave.
mucho más grave, que es la integridad territorial del pueblo de la nación dominicana, que no se puede enajenar, porque eso es un delito de traición. Tú como abogado, ¿no es un delito de traición enajenar parte del territorio nacional? Claro que sí. Bueno, y no es el Congreso el único que tiene potestad para certificar y avalar una cesión territorial del país. Así es. Bueno, entonces, nada de eso se ha hecho. Lamentablemente, aunque en alguna medida, lo que no necesariamente significa una enajenación es que se le venda a un extranjero bajo el principio de legalidad del Estado. Ahora, sí, pero tú le vendes un terreno para un usufructo, pero porque, por ejemplo, yo tengo un terreno y tú tienes terreno y todo el mundo tiene un terreno. Y un extranjero tiene un terreno. Los haitianos, por ejemplo, son casi dueños de la mitad de la frontera, poco a poco han ido. No solamente eso, que los haitianos tienen provincias de ultramar en el territorio dominicano. Pasó lo mismo. Como el caso Bávaro y Punta Cana y todo eso, hay la población haitiana ilegal. Porque si fuera población haitiana residiendo legalmente en el país con autorización. Y una cosa, salvando las distancias, el Estado de Israel inicialmente empezó a través de la compra de terrenos a Palestina, a lo que hoy es Palestina. No, mire, señores, déjenme decirle algo. Claro, salvando la distancia. La presencia judía en ese lugar es anterior a los macabeos. No, estamos claros. ¿Entiendes? Esa no es la discusión. La discusión es el tema de la soberanía. Cómo los estados en alguna medida pueden irla cediendo de manera legal a través de la comercialización de los terrenos o en su defecto a través de cederla como usted lo establece. Porque la propiedad privada es un atributo de un régimen democrático y la Constitución de la República garantiza la propiedad privada. El hecho de que un particular posea tierras en el territorio dominicano no significa que haya una cesión territorial del pueblo dominicano. Tú lo que no puedes, yo por ejemplo, si tengo una propiedad, una extensión, por ejemplo, yo lo que no puedo es cedérsela a un país extranjero para que ponga misiles, para que ponga o haga lo que quiera ahí, ¿no? Porque ya eso está regulado. Pero aquí se necesitan muchas preguntas. Mire, el progreso, según se ha establecido a nivel universal, no es más que respuestas a preguntas que aún no han sido formuladas. Es decir, el país tiene derecho a preguntarle, la nación dominicana tiene derecho a preguntarle a quien le cedió la oportunidad de dirigir a la nación, porque eso fue un contrato electoral. Y el país tiene derecho a hacerle preguntas sobre cosas que el gobierno todavía no se ha imaginado, porque eso es el futuro. Ese es el futuro. Entonces este es un gobierno que no responde. Y este es un gobierno que no se siente obligado a ser transparente. Entonces, el discurso más sostenido de este gobierno que es un gobierno transparente. Un gobierno transparente en ciertas áreas. Y el presidente... Bueno, las oficinas de libre acceso a la información que deben tener las entidades públicas, ya es difícil conseguir información, ¿eh? Es muy débil, inclusive. Es muy difícil. Yo estaba acostumbrado a acceder a informaciones que tú no tenías que solicitar. Es el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Oficina Nacional de Estadística, de la Dirección General de Aduanas. Así es. Y lamentablemente cuando resultan ser publicados esos informes que se utilizan para fines de inversión extranjera, para fines de inversión local, para fines de estudios de factibilidad en diferentes actividades económicas, ya están desactualizados. Pero que no sirven para nada. Así es. Entonces eso puede provocar una mala planificación que puede ser costosa para el país. Porque si yo planifico sobre la base de informaciones atrasadas o informaciones falsas, yo estoy incurriendo en un riesgo muy alto. Así es, el riesgo se dispara. Solo decir que inclusive documentos que tú encontrabas en los repositorios, ya eso no existe. O sea, tú vas a documentos que se supone deberían estar ahí, porque cada 6 meses más o menos todas las entidades públicas deben hacer informes y depositarlos ahí de múltiples cosas, de cómo se han ido manejando. Y nada de eso aparece. Y ni de los anteriores gobiernos.
Es como si eliminaron todo. Yo a veces digo, pero ve acá, ¿y cómo uno puede hacer comparaciones? Si uno no tiene planta, como dicen, es difícil. Sí, claro. Pero todos los días en la industria eléctrica dominicana, bueno, no la industria eléctrica, el sector eléctrico del gobierno dominicano le vive diciendo al país que el suministro de energía es más confiable hoy que hace 4 años, cuando teníamos 24/7. Cuando hubo la interrupción del servicio eléctrico era una cuestión muy rara. Y sin embargo ellos se creen eso y lo dicen. Incluso se han atrevido a decir que los apagones son el resultado de que está haciendo mucho calor. Ya lo sabes. Dijo que fue una culebra. Y la falta de agua se debe a que a una sequía y las presas, entonces no, pero eso es. Mira, aquí va a ocurrir algo. Mira, yo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que aquí hay 3 factores que van a ser fundamentales en el proceso electoral dominicano. Yo no sé a favor de quién. Porque yo no soy émulo de Merlín el Mago y no tengo complejo de pitonizo ni nada, ni soy ni vaticino el futuro. No tengo una bola mágica para leer el futuro. Pero aquí me parece que van a haber 3 factores que van a influir decisivamente en el sentir de los electores dominicanos en febrero y en mayo del año próximo. Primero, el costo de la vida. Segundo, la inseguridad ciudadana. Y tercero, y más todavía, el tema haitiano, de la inmigración ilegal haitiana. Déjeme decirle por qué. Porque el costo de la vida puede cambiar en 4 o 5 meses. La situación puede mejorar económicamente, ¿no? Y de pronto los productos bajan de precio. Y puede pasar lo mismo que la política de Estado en la lucha contra la criminalidad tenga un impacto positivo en la seguridad ciudadana. Y por eso ya la gente deja de preocuparse por su inseguridad. Pero el tema haitiano toca fibras muy sensibles del alma nacional. Estamos hablando del alma nacional. No estamos hablando de otra cosa. Lo que estamos hablando es de la esencia misma de la República Dominicana. Estamos hablando del país mismo. Y eso es evidente que va a tener una repercusión en el proceso electoral. ¿A favor de quién? Bueno, el público, los votos los dirán. Y yo no voy a hacer pronósticos sobre ese caso, pero yo sí sé que ese tema va a ser fundamental en el proceso electoral. Y yo no sé si ustedes comparten ese punto de vista. Yo lo comparto y creo que se lo manifesté hace un tiempecito porque creo que también las medidas que ha ido tomando el gobierno en torno al tema haitiano, que es un tema que, como usted comenta, lacera mucho la sensibilidad, ¿no? Y el sentido de dominicanidad e identidad. Y creo que la política gubernamental ha sido errática, porque el gobierno dice una cosa, pero hace otra. Por ejemplo, el gobierno dice que nunca antes se estaban deportando personas que se encuentran en estatus irregular en la República Dominicana, independientemente de su nacionalidad, pero sobre todo haitianos, porque tenemos una situación importante allí. Pero todos los días, ¿cuántos camiones, guaguas de haitianos entran a la República Dominicana? Entran 100. Vamos a hacer una pausa y luego de ella venimos con nuestro segmento de análisis financiero y económico a cargo de nuestro compañero Israel Abreu. Rumba 90.